Buenos días a todos. Agradezco las palabras cariñosas del señor Ballester. Y bueno, vamos al trabajo, que es lo nuestro. Hoy don Blas Vives ha venido de optimista y yo lo siento mucho, lo siento muchísimo, pero a mí me toca ser pesimista hoy. Y creo que tiene que ser así porque después de mí me seguirá en este estrado don Leopoldo Abadía, que les va a contar, les va a decir qué tienen que hacer para sacar adelante sus empresas en esta crisis. Y en mi opinión lo primero que hay que hacer es mirar a la crisis cara a cara, mirarla con valentía, mirarla como es. Y en ese terreno no les voy a ahorrar ni un gramo de realismo por mi parte. Vamos a hablar de la situación actual, del plan PIE, por supuesto, de las previsiones, y luego me van a permitir un último epílogo más de divertimento, el Forplay 2013. Hace 9 meses teníamos el 20º Congreso y en él cerraba mi exposición con un versículo del Eclesiastés que tenía una errata y es obligado corregirlo. Tomé el versículo de una versión en inglés y entonces puse que era el capítulo 10, versículo 7, y es al revés, es el capítulo 7, versículo 10. Sigue teniendo plena validez. Recuerdo que en aquel congreso les pregunté a todos ustedes si alguno creía que el año 2012 iba a ser mejor que el año 2011. Estábamos todos de acuerdo en que no. Y les presenté unas previsiones de caída de mercado que lamentablemente se han quedado cortas. El mercado ha sido mucho más duro, muchísimo más duro de lo que habíamos previsto hace 9 meses. Un embarazo. Esa dureza viene encadenada, viene ligada al cambio de marco que hemos padecido a lo largo de este periodo. Vamos a repasar el marco y perdonen la crudeza, pero no hay otra forma de hacerlo. Lo primero que tenemos es que reconocer que estamos en recesión económica y que estamos en el 5º trimestre de recesión económica, después de haber tenido un corto periodo de 4 trimestres de crecimiento anémico del PIB, que fue también previamente a renglón seguido de otra recesión que fue muy profunda pero corta, la recesión del año 2008-2009. Bien, como primer elemento del marco, quédenselo, recesión económica. Y va a durar. Paro galopante. Ya tienen ahí las cifras. Ya saben que hay 2 formas de medirlo, está el registro del paro del INE y está la EPA, la encuesta de población activa. Todos los que se dedican a esto reconocen que la mejor forma de medirlo es la EPA, que es la que homologan los servicios estadísticos de Bruselas, y la cifra es de 5,8 millones de trabajadores parados, algo más del 25% de la población activa. Hablábamos de un elemento que era importante, la reforma laboral, porque iba a permitir efectivamente aligerar el peso de las plantillas sin hundir la empresa, sin que eso supusiese un desembolso prohibitivo. Lamentablemente, hasta ahora la reforma laboral solo ha conseguido destruir empleo. No se ha generado empleo que compense esa otra pérdida de empleo. Y lamentablemente ha conseguido lo que ya dijimos hace 9 meses, que los trabajadores que siguen teniendo trabajo están temerosos de perderlo, con lo cual tenemos ahí una clientela difícil de conseguir, muy difícil de alcanzar. Seguimos en situación de estrangulamiento crediticio, seguimos sin tener acceso al crédito. Se nota ya no solo en la demanda de particulares, se nota en las matriculaciones de kilómetro cero. Ustedes mismos no tienen capacidad financiera para soportar un mínimo stock de kilómetro cero. Eso tampoco favorece al mercado de ninguna manera. La energía está cara y seguirá estando más cara. Eso es una previsión fácil de hacer. Estábamos hablando ya de 1,5 euros el litro, en media, depende del tipo de gasolina, y recordemos que eso son 250 pesetas el litro. Es realmente cara, realmente cara. Y lo peor es que hay amenazas para que pueda subir más. Hay rumores de que puede ser que a partir de enero se actualicen los impuestos, se actualice lo que llaman la accisa de los impuestos especiales sobre los productos petrolíferos
y se le revierta también a los productos no petrolíferos que se mezclan con la gasolina y con el gasoil, a los biocombustibles, se le aplique también ese impuesto especial. Esperemos que no. Se sigue penalizando al automóvil, sigue habiendo amenazas de más restricciones de circulación, de más limitaciones, de bajar a 90 el límite de velocidad en las carreteras secundarias. En fin, el coche sigue estando mal visto en los estamentos oficiales que gestionan la seguridad vial. Y además se penaliza al conductor, se le criminaliza. Las leyes se han endurecido tremendamente. Perdón. Y esto supone también una actitud negativa hacia nuestro sector, que eso es algo que tenemos que combatir desde el sector. Hay una pérdida de imagen. Esa pérdida de imagen sí que está en nuestras manos pelearla un poquito. Pensar que el cliente, cuando compra un coche, es una decisión muy meditada. En ningún momento toma una decisión precipitada. Lo saben sobre todo ustedes y sus vendedores. Un buen vendedor sabe que el cliente que entra dentro del coche y se sienta en el asiento del conductor y toca el volante ya ha dado un paso enorme para ser cliente de verdad. Tenemos que defender el coche como elemento de ilusión, elemento de libertad, elemento de encuentro familiar, elemento que amplía las fronteras y los límites de actuación de las familias. Si nos restringimos a que el coche sea un elemento utilitarista, si dejamos que el coche se convierta, como dicen otros, en ese nuevo paradigma que se llama la movilidad, hemos perdido el coche. Adiós, el sector se va. No necesitaríamos tantos coches ni tendríamos esa ilusión por venderlo. Esta pérdida de imagen es continuada. Va unida también un poco al cambio tecnológico, a los múltiples cambios tecnológicos que llegan y que desconciertan al cliente. No saben muy bien si es un híbrido de segunda generación, híbrido enchufable, eléctrico, o le conviene transformar a GLP el motor para el depósito de combustible para poder ahorrar un gran peso del coste del trayecto. Está habiendo ahora un impacto enorme, por ejemplo, en esas tecnologías que todavía el cliente no tiene claro a qué camino apuntarse. Tenemos que aclararle el camino, tendríamos que ser capaces de clarificar su horizonte, porque si no supone un freno para la compra de coche. La confianza del consumidor, bajo mínimos, absolutamente. No se gasta nada más que lo imprescindible. Es pedirle peras al olmo que en estos momentos tomen una decisión de inversión familiar, que es una decisión relevante, que supone en muchos casos el endeudamiento con un crédito que difícilmente se lo van a dar, y si se lo dan, se lo van a dar al 9%. El 21% de IVA, que no se nos olvide, acaba de subir. Lo que pasa es que tenemos una memoria frágil. Esto está haciendo mucho daño al sector. Es un encarecimiento de 3 puntos, pero además de la franja que más odia el consumidor, la franja fiscal. La elasticidad a la fiscalidad del automóvil es muy superior a la elasticidad al precio. Por decirlo de manera sencilla, el impacto de una subida de precios del 3% es la mitad del impacto de una subida de impuestos de 3 puntos. Esa es la realidad. Recortes salariales, especialmente en el sector público. El copago sanitario, con amenazas adicionales de 1 euro por receta. Bueno, todo ello está configurando un marco absolutamente negativo donde sí aparece un punto de luz, el Plan PIBE. Pero tenemos una gran incertidumbre social. Este es un elemento también nuevo, que no lo teníamos así de plasmado hace 9 meses. Hay movimientos de ocupas, movimientos de indignados, hay movimientos separatistas, hay movimientos de todo tipo en este momento que también generan un marco social peligroso, un marco social preocupante. Y la preocupación es totalmente enemigo de la demanda. Si estamos preocupados, no nos va a preocupar en estos momentos cambiar de coche. Son otras las prioridades. El rescate bancario. No sabíamos que nuestros bancos estaban secuestrados. Habrá que investigar quién secuestró a los bancos, pero de momento hay que rescatarlos. Y eso está llegando lentamente, y detrás de él probablemente el rescate soberano, que es como le llama al rescate total del país. Mientras que todo este panorama no se aclare, por mucho esfuerzo que hagamos va a ser difícil que el mercado tire, a pesar del plan PIBE. Luego lo vamos a analizar un poquito más en detalle,
Pero ahora vamos a centrarnos en ver cómo estamos en estos momentos en los mercados, empezando por los vehículos industriales y comerciales, que tendríamos. Para el mes de octubre, la caída de los industriales y comerciales ha sido del 21%, excepcionalmente alta la caída de autobuses. Está habiendo una paralización absoluta en la renovación de la flota de los autobuses urbanos. Los ayuntamientos no tienen presupuesto para poder renovar sus coches, sus vehículos. Los vehículos comerciales cayeron un 24% y los camiones y tractocamiones un 3,9%. Es verdad que octubre siempre, un solo mes, no nos dice mucho más el acumulado del año. En el acumulado del año, la caída total es de cerca del 40%, 39,4%. Llevan el récord de caída los vehículos comerciales, los de vehículos hasta 3,5 toneladas, que son el 42,4% lo que han caído. Los camiones y tractocamiones han caído un 20,6% y los autobuses un 38,8%. Los turismos no se libran, los turismos y los todoterrenos en el mes de octubre, un mes muy raro, todos ustedes lo saben, y muy raro porque se han conjugado dos factores. Por una parte, los meses anteriores, la subida del IVA y, por lo tanto, la anticipación de ventas para ahorrar esos 3 puntos de IVA, y, por otra parte, el retraso en el arranque del plan PIBE, que ha sido un poquito más lento de lo que esperábamos y que, bueno, afortunadamente ya está ahí, ya funciona y lo tenemos funcionando, pero el mes de octubre ha padecido ese gap. Calculamos que han sido 8.000 las matriculaciones que se han dejado de hacer en octubre y que se harán después, sin ninguna duda, no son perdidas, y se han dejado de hacer porque no han llegado a tiempo las documentaciones, las gestiones, los trámites, toda la operativa del plan, que realmente tiene su complejidad y que entiendo que tiene que ser así. La caída del mercado ha sido del 21,7%, que si le quitásemos esos 8.000, estaríamos en una caída del 8% aproximadamente, que sigue siendo una caída brutal. No nos conformemos con una caída del 8%. Eso es un mercado raquítico, sobre todo porque lo hace sobre unos niveles que ya son unos niveles enormemente preocupantes. Todos los canales caen. El de particulares un 21,5%, que es el que tiene unos 4.000 matriculaciones implícitas y atrasadas, y el de empresas, las matriculaciones tácticas, que han caído un 50%. Pensar que las matriculaciones tácticas también se benefician del plan. Por lo tanto, ahí también ha habido retención. Pero claro, para que esa retención se suelte, hará falta crédito. Si no, no va a ser posible que ustedes hagan kilómetros cero. Los renting, que no tienen impacto, que no están impactados por el plan PIBE, han caído un 27,8%. Y lo que es las empresas que compran coche para sus propias funciones, es decir, el mercado de empresas real, pues ha subido un 14,7%. Señal de que efectivamente el parque ya de coches de empresas está muy viejo y la renovación de esas flotas pequeñas pues también es imperiosa. Y en muchos casos es rentable cambiar una furgoneta o un coche de 8 o 10 años, pues porque su mantenimiento ya se encarece demasiado frente a un coche nuevo que tiene garantía, que consume menos, etcétera. Los rentacares, el mes de octubre no hace historia, es un mes de baja estacionalidad, han matriculado solo 2.400, un crecimiento del 28%, no tiene nada que aportar al mercado. El acumulado del año es más representativo, también salvedad de esos 8.000 matriculaciones que realmente se han retrasado. La caída es de un 11,9%, si quitásemos esas 8.000 nos quedaríamos en un 10,5% aproximadamente de caída, un 10,4%, y bueno, es una caída fortísima. Estamos hablando de un año en el que ya estamos haciendo comparativas con el año 2011, que fue un año realmente pobre. Particulares, una caída del 11,7% y 325.000 matriculaciones, 287.000 matriculaciones de enero a octubre. Total empresas, una caída del 17% y 185.000. Y el rentacares, una caída del 3% y 128.000. Es decir, el mercado de alquiler es el que está más sólido, el que está cayendo menos. Vamos a repasar rápidamente, para ir a la previsión, el plan PIBE. Es lo que es decir, no, como Antonio ha dicho antes, bueno, no será ni muchísimo menos, no, es el plan 2000, hombre, cabe la esperanza de que lo prorroguen, de que lo amplíen, de que funcione y de que se demuestre que realmente esto es rentable para todos, y entonces me callo. Pero tal como está definido en estos momentos, no está mal definido, y repasemos los temas. Primero entra en vigor el 1 de octubre, es una ayuda gubernamental, se lo saben de memoria, pero por eso voy a ir deprisa,
Una ayuda gubernamental de 1.000 euros por coche afecta a turismos y a comerciales ligeros nuevos o usados con menos de un año, muy importante para el plan. Si hay una aportación adicional de 1.000 euros por parte de la marca, que en principio no tiene problema, puesto que las campañas promocionales superan normalmente esos 1.000 euros. El turismo comprado tiene que estar incluido en las clases de eficiencia A o D de IDAE y tener un precio inferior a 25.000 euros. Luego veremos qué turismos son estos, ¿no? O emitir menos de 160 gramos de CO2 por cada kilómetro en el caso de que sean comerciales ligeros que no están clasificados con la clasificación ABC, etcétera, de IDAE. Debe darse de baja un coche con más de 12 años o un vehículo comercial ligero con más de 10 años. Y el plan dura hasta el 31 de marzo en cuanto a matriculación, entregas, y se agotará antes sin ninguna duda, porque solo está dotado con 75 millones de euros, lo cual significa que habrá 75.000 vehículos beneficiados por el plan. Estos son los vehículos, el porcentaje, he cogido las matriculaciones de enero a septiembre del año 2012 y he cogido el porcentaje de cada marca que se podría beneficiar del plan, para ver hasta qué punto son restrictivos la categoría A y B y hasta qué punto es restrictivo el límite de 25.000 euros. Bueno, pues vemos que Lancia, el 99,2% de los coches matriculados por Lancia en estos meses se podía haber beneficiado del plan. Es decir, prácticamente todas las matriculaciones de Lancia, pero igual las de SEA, de Alfa Romeo, Citroën, la media del mercado un 87%. Digo, bueno, está bien definido. Si la media del mercado, el 87% de los coches matriculados puede acogerse al plan, a mí no me parece que sea una restricción excesiva. Quizás sí hay que hacer una pequeña crítica. Los únicos que probablemente ahí veis las otras marcas, 17,7%, bueno, pues las otras marcas incluyen marcas como Smart. Y si la clasificación de IDAE es una clasificación de eficiencia, yo creo que está mal, puesto que el Smart creo que es un coche eficiente, creo. Entonces, hay algo que no está bien hecho, pero no es una limitación excesiva para la mayoría de las marcas. Pensad que la mayoría de las marcas están por encima, aquí he graficado en barras el porcentaje, están por encima del 70% de gama incluida dentro del plan. Únicamente Dacia, Suzuki y Land Rover, además de las otras marcas donde está Lamborghini, Porsche, Ferrari, etcétera, además de Smart, se quedan con porcentajes inferiores al 70%. Luego es un buen plan. Habrá versiones que se sientan muy favorecidas. Aquí he cogido el ranking de las versiones que están dentro del plan y que han vendido más. El líder sería la Volkswagen Golf 1.6 TDI, 105 Avant, Rabbit, BMW Motion, Tex, perdonad el nombre porque es así como se llama, y ese pues se lleva un 1,3% del mercado y son 6.300 matriculaciones las que ha hecho en este periodo de enero a septiembre y por lo tanto será uno de los más favorecidos, pero casi todos van a poder beneficiarse de esto, por lo tanto, las 3.358 versiones que hay en el mercado pueden ser beneficiadas de este plan. ¿Cómo hemos hecho el impacto del plan? Porque nuestra función es hacer previsiones y, claro, tenemos en marcha un plan y tenemos que hacer la previsión de qué impacto va a tener. Hemos cogido la previsión antes de tener el plan, que es las líneas azules. Ahí tenemos octubre, noviembre y diciembre del año 2012 y tenemos todo el año 2013. Y en rojo hemos puesto la previsión que nos da el sistema después de incluir el plan PIBE. Como ven, pues los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo tienen más que antes, pero claro, los otros tienen algo menos. Lógicamente hay un efecto anticipación, eso es obvio. Por lo tanto, tenemos que hablar de que hay 37.000 matriculaciones más en la zona viva del plan de octubre de 2012 a marzo de 2013 y 7.000 menos desde abril a diciembre de 2013. El balance son, números redondos, 30.000 matriculaciones que vamos a tener como ventas añadidas. Porque hay dos conceptos en el plan siempre. ¿Qué son las ventas añadidas y qué son las matriculaciones acogidas? Acogidos son todos aquellos que cogen un coche usado, se compran otro y cobran los 2.000 euros del plan y se benefician de él. Esos van a ser 69.000. ¿Por qué 69.000 y no 75.000? Porque habrá un pequeño remanente que se van a ir a vehículos comerciales ligeros, que también se benefician del plan. Y con eso se agota el presupuesto. Ahí tenemos 30.000 ventas añadidas, que es una cifra muy importante y que en cuanto el Ministerio de Hacienda haga las cuentas
si se creen nuestras previsiones, y espero que sí, verá que es rentable, porque los IVAs que añaden, los impuestos que añaden, estos 30.000, compensan de sobra los 1.000 euros que va a poner por esos 69.000. ¿No? Estas cuentas habrá que hacérselas y habrá que poner de manifiesto que es así. ¿No? ¿Qué significa? Que el ratio de eficiencia, haciendo el cociente entre ventas añadidas y matriculaciones acogidas, porque no todas las matriculaciones acogidas son ventas añadidas, creo que el concepto les queda claro, pues sería inicialmente del 46% en este primer trimestre de este año, en el último trimestre de este año que el plan funciona, y el primer trimestre del año que viene sería una eficiencia del 40%, que está muy bien, que está muy, muy bien. Esto creo que dará pie para que el plan se prorrogue y entonces todo lo que yo diga ahora a continuación pues debe de cambiar en positivo, ¿no? Y eso es lo bonito de esto. Lo bonito de las previsiones es que siempre es un marco de referencia, pero es un marco dinámico en el que tenemos que estar siempre pendientes de cómo cambia para adaptar el movimiento de nuestra empresa a ese nuevo marco, a esa nueva evolución. Vamos a ver las previsiones. Primero, algún parámetro que puede ser interesante. El PVP del coche. Los precios del coche, ahí tienen la línea verde, que ya llega hasta octubre. El repunte de septiembre fue un repunte provocado, sin ninguna duda, por el aumento del IVA. Pero también hay una tendencia general a subir precios que va muy vinculada al tamaño del coche. Para eso utilizamos mejor lo que es el índice de precios, el IPC, el índice de precios que publica el INE de los automóviles. Y tenemos el mismo esquema, la línea verde, pero aquí ya es índice, con lo cual estamos hablando de encarecimiento relativo. La posición actual del mes de octubre es 103 con respecto a 99, es decir, 4 puntos más. En estos momentos el coche está siendo ligeramente inflacionario, es decir, está subiendo más que la inflación. Y ojo que eso es peligroso. Pensad que en este índice ya está incluido la promoción, está restada la promoción. Porque cuando el INE encuesta a los establecimientos donde venden estos productos y todos los demás, va siempre a precios reales, a precios finales para el cliente. Este salto que ha ocurrido en septiembre, veis la línea verde, es preocupante. Creo que las marcas deben de hacer un esfuerzo adicional. Es difícil, porque los márgenes están muy ajustados. Es difícil porque necesitan también recomponer márgenes. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo adicional y, o bien, no tirar para arriba de la lista de precios o bien aumentar la presión promocional, que no sean solo esos 1.000 euros que se piden a cambio del plan PIBE, sino algo más. Es un mensaje también a transmitir a las marcas para que no pierdan comba y no se conformen con que el coche pase a ser un producto inflacionista. No, tiene que seguir siendo deflacionista. Año tras año el coche ha subido menos que la inflación y eso tiene que seguir siendo. Aunque cambien las tecnologías y eso implique inversiones, aunque se vendan pocos y eso implique márgenes más bajos. El precio de la gasolina, pues ahí lo tenemos. La noticia buena ha sido que en octubre ha bajado relativamente con respecto a septiembre, pero eso no va a seguir así. Yo creo que es coyuntural. Si se confirma la recesión mundial, porque estamos hablando de que estamos en un preámbulo de una recesión mundial realmente, pues puede que efectivamente el precio del petróleo no suba, sino que baje junto con todas las materias primas, pero si no, va a seguir subiendo y en estos momentos la hipótesis que contemplamos es que seguirá ligeramente hacia arriba. Lo mismo tenemos el precio del gasoil, ahí tenéis el mismo repunte en septiembre y un ligero retroceso en octubre. Esta es la gráfica del PIB y aquí vemos perfectamente esos 5 trimestres ya de recesión. Estamos en el cuarto trimestre de 2012 con barra roja negativa, con toda seguridad. Los datos de desempleo del mes de octubre son así de preocupantes, es decir, si cae la ocupación un 3,6%, como está cayendo, el PIB no puede crecer, porque el PIB es la suma del consumo más la producción. Y dice, bueno, pues se está cayendo, por lo tanto, no hay nada que hacer. Esa curva es la que nos marca esa doble V, la primera crisis, la del año 2008-2009, más profunda, pero más corta, y esta segunda, que siendo optimistas, pues hemos dejado que termine a finales de 2012, no, terminará, ya tenía ahí las cifras. Todavía en el 2013 tendremos recesión hasta el tercer trimestre del año 2013, y esto es la hipótesis más favorable, sinceramente. El IPC sí que creemos, sinceramente, que está en sus máximos, ha llegado al 3,5 y a partir de ahí va a bajar,
porque estamos en un periodo deflacionista. Está habiendo deflación de activos y está habiendo deflación de precios y está habiendo un consumo que no da para que los precios puedan subir. Será lento, pero volveremos a tasas por debajo del 2%, muy cercanas a las europeas. Ahora estamos con un diferencial de 1 punto sobre Europa, pero es que hemos subido el IVA 3 puntos, acabamos de subir el IVA 3 puntos, por lo tanto, en el momento en que el efecto IVA se diluya, y eso se diluye al cabo del año, porque siempre son incrementos interanuales, nos vamos a encontrar con menor inflación que Europa, casi seguro. El precio de los combustibles, pues aquí tenemos que la gasolina llegará a los 160 euros hectolitro, a 1,6 la gasolina supe el litro, y el gasoil superará los 150 euros hectolitro. No serán tan suaves las líneas, ni muchísimo menos, se moverá, pues como se mueven estas cosas, alborotadamente, pero subirá, porque su tendencia es esa. Vamos a ver entonces los resultados. Para turismos y 4x4, este año está prácticamente cerrado y con los datos del plan PIB incluidos tendríamos todavía una caída del 11,6%. Las empresas caerían un 16,8%, los particulares caerían un 11,5% y los rentacares un 1,8%. Para el año 2013, y estas son unas previsiones muy duras, y ténganlas presentes, porque si nada más cambia, si no se prorroga el plan PIB, si no se consigue que fluya mejor el crédito, si no se empieza a generar empleo, si no desaparece el fantasma del paro, al menos se suaviza, nos encontraremos con 658.000 matriculaciones, una caída adicional del 7,9%, que significará una caída del 4,8% para las empresas, del 10,8% para los particulares y del 5,5% para los rentacares. En cuanto a los industriales, pues prácticamente tienen un recorrido muy paralelo. La curva de abajo es la curva del año móvil y es la que nos marca hasta qué punto el suelo está cerca. El suelo está cerca en unas hipótesis todavía razonables, pero no sabemos cuándo se alcanzará ese suelo. Los vehículos comerciales cerrarán este año con 77.000 unidades y una caída del 27,8%. Los camiones, los vehículos pesados, camiones y tractocamiones, caerán un 21% y serán 12.775, y los autobuses caerán un 38%, incluidos los microbuses, y matricularán 1.700. Para el año 2013, esa caída del 25,5% se suavizará enormemente, porque ya caen sobre niveles muy bajos, no por otra razón, y se quedará en un menos 3%. Pensamos que los autobuses tienen que volver a renovar flotas, por lo tanto va a haber una subida del 13%. No es un gran mercado, pero se van a rozar los 2.000 autobuses, que es una cifra, bueno, algo mejor que este año. Mientras que los vehículos comerciales caerán un 3,6% y los camiones y tractocamiones caerán un 2,4%. Y ahora me van a permitir un minuto para que les cuente el 4Play 2013. ¿Qué es esto? Bueno, MSI se ha propuesto que el año 2013 sea por lo menos más entretenido. Si no es mejor, por lo menos que nos entretengamos un poquito y que aprendamos con él. MSI va a diseñar un juego online, gratuito para todos ustedes, por supuesto para los profesionales del sector, en el que van a poder hacer su apuesta, su puja, su opinión sobre el crecimiento del mercado. La participación es gratuita, el ganador va a recibir, que hombre, no es un gran premio porque somos modestos, pero ya es algo, un reconocimiento de que ha ganado y un Kindle Reader que procuraremos llenarlo de literatura de previsión, porque sin ninguna duda el ganador tiene que ser un gran aficionado a la previsión, porque si no sería chamba que ganase. Los objetivos son mejorar nuestras habilidades como previsionistas, y vamos a conseguirlo porque vamos a tener cada mes, dentro de ese espacio de juego, una serie de datos y de hints para conseguirlo. Me dicen que corte, pero vamos rápidamente. Vamos a anticipar a corto plazo cómo va el mercado. La anticipación es muy importante porque va a haber un panel de expertos, que son esos jugadores, que van a darnos, bueno, pues esta vez el mercado va a caer un 3,5 o va a subir un 8,3. Eso va a ser muy importante porque vamos a estar muy encima de ello. Y, bueno, pues las reglas las tienen ustedes en su carpeta, se las pueden leer, si luego quieren, las comentamos. Esta diapositiva en negro, este fundido negro, quiere simbolizar que no se ve luz al final del túnel, sinceramente. Es más, en estos momentos no sabemos si estamos en un túnel o en un pozo. ¿Lo vamos a saber a lo largo de 2013? Casi seguro que sí. Eso hará que el juego, el 4Play, sea mucho más interesante, puesto que si en algún momento tocamos suelo,
nos vamos a enterar los primeros, vamos a estar informados los primeros y vamos a ser también los primeros en poderlo prever. Muchísimas gracias.